Notas de voz. Notas de voz. Notas de voz. ¿Cómo vamos? Mucho mejor que la vez pasada, que era un resfrío único caminando. Y yo tosía, lo que pasa que me escondía para que no se escuche. Yo creo que hacíamos un dúo. Es la época. Me parece que ahí nació la idea del tema de hoy. ¿Y cómo? ¡Qué temón! Sí. Es más oportuno, imposible. Y bueno, obviamente con estos cambios de clima, que además viste que ya no existe, casi no existe el verano, la primavera, el otoño, el invierno. Es como que hay una mezcla una fusión de climas rarísima. Sin embargo, vos sabés que yo creo que... Porque esto lo venimos diciendo. Y yo creo que en definitiva lo que pasa es que uno tiene un recuerdo romántico de la niñez, de que era la primavera y el otoño. Y sin embargo... siguen existiendo las temperaturas templadas y ahora vienen los fríos fuertes y volvés a abrigarte con todo y después se templa nuevamente. Ahora, qué felices están los virus y las bacterias. No, están en su salsa, terrible. Porque sí. Vino fuerte. Bueno, estamos esperando a la invitada que tiene una dificultad y se demoró un poquitito y nos va a contar a ver si son virus nuevos, si han mutado. Cómo cuidarse. Pero nosotras podríamos empezar contándoles a la gente, por ejemplo, ¿para qué sirve la nariz? Yo propongo primero decir cuál es el tema de hoy, para que nos puedan preguntar, porque creo que van a tener algunas preguntas. Y además decirles a dónde nos pueden preguntar. Exactamente. Primero vamos a decir que el tema es las afecciones respiratorias y la voz. No podía ser de otra manera que la voz tenía que ser protagonista. Notas de voz. Uh-huh. A ver, ¿cómo se comunican? Podés encontrar a Notas de Voz en Facebook, Notas de Voz, Twitter, @Notas de Voz 2017, Instagram, Notas de Voz, o escribiros a notasdevozfono@gmail.com. Joaco siempre atento para darnos los datos que necesitamos en el momento correcto. Gracias, Joaco. Un capo, Joaco. Es como una especie de trabalenguas, un capo Joaco. Sí, podríamos implementarlo. ¿El capo Joaco el capo? Sí. Bueno, a ver, ¿qué decías antes de la nariz? ¿Cómo era? Porque muchos preguntan, respiración nasal, respiración bucal, ¿cuál es la más aconsejable? Y yo siempre pregunto lo más elemental, ¿para qué la naturaleza se habrá tomado el trabajo de poner una nariz en el medio de la cara? Y para ponerse los anteojos. ¿Qué respuesta buena que es esa? Me mataste, Debbie. Yo la uso no, mentira, la uso para respirar. Bueno, te voy a decir que para eso yo también uso las orejas, Ajá. Muy bien. No para respirar, para ponerme los anteojos. Menos mal que no respiras por las orejas. Sí, no, aclaremos. Respiración vía-oral sería. Eso. Bueno, pero vos viste que todo el mundo dice... O todos sabemos de la escuela que la nariz cumple 3 funciones, como es humidificar, filtrar y calentar. Uh-huh. Y no hay quien no sepa recitar esto. Ahora, ¿la gente se pregunta qué pasa cuando uno respira por la boca? No. Claramente. Bueno, cuando respira por la boca, el aire entra sucio, frío y seco. Ahora hay que empezar a pensar qué le pasa a la garganta cuando siente, por ejemplo, el aire frío. Porque el aire frío es nadita, Al cuerpo le gusta un 36 grados adentro. Uh-huh. Y ahora que andamos, cuando los días son lindos, 20 grados, solamente ahí ya tenés 16 grados por de debajo, gap. Claro, exactamente. Entonces, cuando la garganta siente frío, lo primero que hace es prender la calefacción. ¿Vos sabías eso? Sí, claro. ¿Y qué pasa cuando prendes la calefacción? Y la calefacción es la vía circulatoria que empieza a ramificarse y entonces hay un montón de arteritas y de venas con sangre corriendo a toda velocidad a través de ellas, porque el correr a velocidad es lo que provoca fricción
y es lo que provoca calor. Calor, así es. Que lo vemos, por ejemplo, cuando tenemos la nariz roja de frío o las manos rojas de frío. Otra vez ocurre el mismo fenómeno. Se multiplican las arterias y las venas y todo corre a gran velocidad justamente para provocar calor. El tema es que semejante vasodilatación y ramificación arterial expone a nuestro cuerpo, da vías de ingreso a todos los virus y bacterias que no filtraste. Inclusive algunos que conviven con nosotros todo el tiempo, pero que en esas situaciones crecen y aparecen más de lo que deberían. Totalmente. Y estos muchas veces se visualizan como fenómenos alérgicos, Así en donde es. las gargantas están irritadas y te dan un medicamento y te dan otro y una serie de vacunas, etcétera. Y a veces es importante simplemente restituir la función de la nariz, la respiración nasal. Qué importante que los labios tengan fuerza, sellen y que toda la presión de ingreso y egreso de aire sea por la nariz. Siempre y cuando estemos en silencio. Porque si estamos hablando, ahí ya tenemos un problema, porque en ese caso necesitamos que la boca también intervenga en la recuperación de aire. Y ese es el problema cuando uno, por ejemplo, habla mucho tiempo al aire libre. O canta. O canta, donde está tomando aire por la boca y el aire forzosamente entra seco, entra frío, entra sucio, pero fundamentalmente la falta de humedad y la temperatura disminuida es lo que provoca muchas veces inclusive esa sensación de picazón o de ardor. ¿Y sabes quién impulsa, o mejor dicho, quién se ocupa de tomar el aire y hacer esos cambios? Porque ¿para qué respiramos? Para oxigenar. Para que entre oxígeno y para que saquemos dióxido de carbono. Totalmente. Y ese cambio se hace en los pulmones. Sí, señora. ¿Querés escuchar un tema? Ay, ya me lo estoy imaginando. A todo pulmón, ¿lo querés escuchar? Y todo a pulmón. Alejandro Lerner. Y sí, el oxígeno de mi respiración. Uh-huh. Sin ese oxígeno todo se hace muy difícil, porque el oxígeno es la nafta de los músculos, es lo que nos permite que la combustión que se genera en el músculo cuando trabaja se revierta y volvamos a poder trabajar con los músculos. Es el alimento es el alimento de todos los órganos del cuerpo. Sin lugar a dudas. Y ahí es que es tan importante cuando una persona, cuando nos resfriamos, por ejemplo, o tenemos algún problema de vías aéreas bajas, una bronquitis, que además nos sentimos tan cansados, por ejemplo, ¿no? Cuando los músculos no reciben el oxígeno que necesitan para poder tener la tonicidad y nos permite hacer las actividades que habitualmente hacemos. Claramente. Ahora, ya todos sabemos por otros programas que hemos transitado acá que la voz requiere de la presión de aire para poder salir plena, para poder salir grande, para poder salir llena de brillo, llena de matices, llena de colores. Y si nos falla la presión de aire, estamos en problemas. Ahora, tenemos que mirar dos cosas entonces. A ver. Una es la capacidad del pulmón, si se ve afectada o no por algún proceso, por alguna afección. Y la otra es, si no estamos reponiendo oxígeno como corresponde, si los músculos de la respiración pueden trabajar plenamente o están muy cansados. En general ocurre una cosa combinada, ambas cosas. La musculatura le falta la oxigenación necesaria para tener lo que hablábamos antes, la tonicidad, y además las celdillas pulmonares probablemente estén ocupadas con mucosidad o estén colapsadas, y eso de alguna manera es lo que hace que la capacidad pulmonar se vea disminuida, pero no solo es la capacidad pulmonar. Yo te voy a agregar algo. La capacidad pulmonar que se ve disminuida, en definitiva, lo que siente el cuerpo es la falta de oxígeno. Uh-huh. Y ahí los músculos de la respiración no solo trabajan menos porque les falta oxígeno, que es un nafta,
sino que paradojalmente trabajan más porque tienen la orden de lograr conseguir más oxígeno. Exactamente. Y como trabajan en más, con poco combustible, sienten una fatiga terrible. Entonces después, cuando además queremos trabajar dosificando el soplo de aire para provocar la presión de aire que se necesita para emitir tales o cuales sonidos de tal o cual modo, los músculos ya no quieren saber nada, ya están agotadísimos. Por eso es que en esos procesos respiratorios es que nosotros le sugerimos, cuando se trata de procesos respiratorios agudos, sobre todo como una bronquitis, es que le sugerimos a los profesionales de la voz, sobre todo, que eviten hacer uso de su voz profesional, porque van a ver multiplicado su esfuerzo con el riesgo consiguiente de que la musculatura laríngea se exceda en ese esfuerzo y pueda quedar una secuela a nivel de cuerdas vocales. Sí, porque cuando el cuerpo siente una carencia y siente que el sistema no responde, por ejemplo, en el lugar donde debe responder, su sistema respiratorio bajo, trata de compensar con otros músculos la carencia que está sintiendo. Uh-huh. Entonces, en el hacer sonido, cuando vos sentís que no hay suficiente presión de aire, todos los músculos de la garganta salen a compensar esa falta de presión. Y esta es la situación de mayor riesgo a la que se enfrenta, por ejemplo, todo profesional de la voz o todo usador de la Trabajador voz. De la voz. Trabajador o usador. ¿Por qué te inventé este término? Porque una madre no trabaja con su voz y sin embargo es su herramienta número 1. Entonces, si el aire no alcanza y el resto del sistema sale a compensar la fuerza de la presión del aire, lo más probable es que haya sobreesfuerzo en las cuerdas vocales. Y como los procesos inflamatorios de vías aéreas respiratorias, si bien se localizan a veces en las vías respiratorias bajas, a veces en las vías respiratorias altas, de todas maneras sigue siendo la vía respiratoria entera la que se siente afectada. Las cuerdas vocales están afectadas, tampoco están al 100% libres de inflamación o de sufrimiento en realidad. Sí, y entonces si a eso le agregamos una sobreexigencia, vos sabés que podríamos hablar de las, por ejemplo, afecciones respiratorias de la vía aérea baja, podríamos hablar de afecciones agudas, como por ejemplo puede ser una bronquitis, una bronquiolitis, una neumonía, que también hay neumonías aspirativas, hay neumonías de tipo bacterianas, pero también hay enfermedades crónicas. Sí. Las enfermedades crónicas, por ejemplo, como puede ser el asma, como puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, los enfisemas, que requieren, ese tipo de enfermedades crónicas requieren de una medicación de sostén diaria con algunas medicaciones alternativas en los momentos de crisis más agudas. Ay, qué lástima que no llegó nuestra invitada para contarnos todos estos detalles. Esto yo lo voy a contar un poco por experiencia propia de lo que viví y un poco por experiencia de familiares cercanos que tengo con EPOC. Y vos sabés que lo que más les afecta, o lo que más afecta en ese caso en general, es el uso de los corticoides inhalados. A ver, ¿cómo es esto? Contame. Los corticoides inhalados son los famosos puff que la gente, o los polvos que tienen que aspirar. ¿Ese aparatito que se pone cabeza abajo? Exactamente. Adentro de la boca. Exactamente. Y que se aprieta de arriba a abajo en entre el mismo pulgar momento, y el índice. Sí, señora, en el mismo momento en que tenés que aspirar el medicamento, que tiene una manera muy particular de ser administrado. El otro día veía una mujer usando uno de estos y se dio 3 de esos puffs, uno atrás del otro, sin coordinar nada la respiración. Ah, le quedó en la boca. Exactamente, no le sirvió para nada. Seguramente no le sirvió para nada. Entonces, ¿qué pasa? Con esos corticoides inhalados, muchos lo que aconsejan, en el caso de estos que se ponen, que parecen como un arma y se ponen boca abajo, aconsejan usarlos con una aerocámara.
Ay, ¿qué es una aerocámara? La aerocámara es ese aparato que se le pone sobre todo a los bebés cuando tienen que usar ese tipo de medicamentos. A ver. Es como un tubo y que tiene una mascarilla. La mascarilla va en la cara, en este caso del adulto o del bebé, como se usa generalmente. Cubriendo nariz y boca. Cubriendo nariz y boca. Entonces el bebé, digo lo del bebé porque es bastante más común usar la aerocámara en los bebés. Porque claro, ¿cómo haces con un bebé para que coordine, para respirar en el mismo momento en que vos le haces el disparo del medicamento? Entonces, en un extremo está la mascarilla, viene un tubo, en el otro extremo del tubo se inserta el disparador del puff, se aprieta y el medicamento queda en la aerocámara y el bebé lo va a respirar. Exactamente. Entonces, de esa manera se aseguran que inspira y que le ingresa al organismo toda la dosis de medicamentos que necesita. Qué interesante, porque si no, queda en el aire y uno cree que lo ha recibido y no lo recibió, y si la duplica, a lo mejor lo había recibido y lo duplicó, y no son tan ingenuos los tratamientos de corticoides, así sean inhalados, No. Si la dosificación no es exacta y precisa. Indicada por el médico, exactamente. Justamente. Bueno, y entonces, en ese caso, los corticoides inhalados que se pueden usar con aerocámara reducen la posibilidad de que el medicamento quede depositado a nivel de vías aéreas superiores. Hablamos puntualmente de la laringe, de las cuerdas vocales, que en el caso de que esto ocurra es cuando empiezan a afectar la voz, generando micosis a veces o algún otro tipo de alteración en la mucosa que afecta y termina produciendo esas voces disfónicas que son muy difíciles de resolver porque a veces no hay con qué reemplazar el medicamento. Claro, porque lo que hay que entender es que el objetivo de esos corticoides no es que se queden en el árbol respiratorio, sino que llegue a los pulmones. Exactamente. Porque las celdillas, los alvéolos pulmonares, son los que están con conflicto y son los que necesitan de la acción del corticoides. Si se queda en vías aéreas superiores, no solo no llegó a los pulmones, sino que está ingresando a la mucosa de las vías aéreas superiores que no necesitan de ese Exactamente. corticoides. En ese caso, lo más grave es que la medicación no está llegando a donde debe llegar. Y estos conflictos no son menores, como bien decís, provocan otros resultados, como son esas pequeñas disfonías difíciles de revertir. Vos sabés que acá Ruth nos dice... Ruth, fiel oyente, vamos a mandarle un saludo a Ruth. Un beso grande. Dice, yo soy sufriente del famoso EPOC gracias al cigarrillo. Ruth fumaba entre 2 y 3 atados de cigarrillos por día. Soy un ejemplo, uso la aerocámara para administrarme los puff a partir del momento en que aprendió que era así, porque le afectaba su voz el uso de los puff directamente en la boca. Y dice, igualmente es sumamente importante el enjuague post-administración del puff. ¿El enjuague del puff o el enjuague de la boca? El enjuague de la boca. Ajá, ¿por qué? Porque siempre queda algo de medicamento depositado en la mucosa bucal. Que no es el objetivo. Que no es el objetivo. Y generalmente ese tipo de cosas generan micosis, Claro. cándidas. Claro, ahora yo te voy a decir algo. ¿Y si en vez de enjuagarme hago un buche y me lo trago? No sé, me Va mataste. a vía digestiva. Sí, no creo que pase nada, porque tampoco es tanta la cantidad de medicamento que queda. Sí, pero yo diría que la vía digestiva tampoco se merece recibir corticoides si no es necesario. ¿Y para qué te lo vas a tragar? Escupilo entonces. Ya. Estaba esperando que me dieras el consejo, amiga. Estaba esperándolo. Es así. Fíjate vos, qué interesante lo que dijo. Fumaba 2 atados diarios de cigarrillo. La gente cree que el cigarrillo... una de las grandes cosas que va a dar es disfonía y a veces no da disfonía. No. A veces se localiza en pulmones. A veces ni siquiera ahí, sigue por vía circulatoria y termina dándote trombosis en piernas, Claro. infartos cerebrales y cardíacos, etcétera. Pero ¿cuántos artistas conocemos que incluso últimamente se animaron a subir a los escenarios con el tubo de oxígeno por los enfisemas pulmonares? ¿Y cuántos, a pesar de los trastornos respiratorios que tienen o cardíacos, siguen fumando? Es terrible. Es muy triste pensar que el cerebro, la inteligencia,
justifica las adicciones y no se anima a combatirlas con inteligencia y a decir, yo quiero salir de esta situación, quiero cambiar mi modo. Yo soy una convencida de que hay que decidirlo. Bueno, pero ahí me parece que lo que interviene es la inteligencia, pero la inteligencia emocional. Claramente. No la inteligencia de la intelectual. Es así. Y ahí estamos en problemas porque hay mucha gente muy inteligente, pero que emocionalmente aún todavía le falta un poco. Bueno, entonces vamos a aclararle a la gente. Los pulmones son como un gran racimo de uvas en donde en vez de tener uvas tenemos montones de celditas que se llaman alvéolos. En ellas se producen los intercambios de oxígeno y dióxido de carbono. Pero si estos alvéolos se ven afectados, ya sea porque se rellenan de moco, ya sea porque dejan de alimentarse porque empiezan a tener un proceso periférico de encinchamiento, no se alimentan más y se van muriendo, entonces nuestra capacidad de intercambio gaseoso disminuye, no es satisfactoria la cantidad de oxígeno que ingresa, no nos sentimos fuertes y vitales, no nos alcanza para hacer sonido. La nicotina afecta a estos alvéolos. La nicotina y el alquitrán, terrible. Totalmente. Y la única gran arma efectiva son los corticoides. La única no, una de las grandes armas efectivas son los corticoides, que traen otros tantos problemas al resto del cuerpo, que no vamos a andar enumerándolos porque por un lado son reacciones personales y bien podría ser que alguno no la tuviera. Pero qué picardía que la gente no tome esta conciencia, esta plenitud de decir, quiero mantener la salud de mi cuerpo, quiero mantener la salud de mis pulmones y estar pleno. ¿Sabés que nos siguen escuchando? A veces yo digo, no sé, ¿estará alguien del otro lado escuchándonos? Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Y a mí me enternece saber que le somos útiles a colegas, a personas en la distancia, porque no solo es capital, al contrario, es mucha gente del interior a las que les mando un saludo casi invernal, lleno de cariño. Y sin bacterias y sin virus. Exacto. Vamos a mandarle un besito a Karina Vázquez, que siempre también está ahí al pie del cañón, al pie de la PC sería, igual o del teléfono, no sé. Igual que Liliana Sigal. Voy a decirte, Karina Vázquez dice, hola maestras, aquí estoy firme, escuchándolas con mucha firmeza en mi respiración. Muy bien, Ruth dice que nos escucha, sí, obviamente, recién estuvimos comentando tu mensaje, Ruth. Y Karina termina diciendo, las quiero. Qué divina, Cari. Y por otra parte, Liliana Sigal, la doctora Liliana Sigal, que ya estuvo acá con nosotras y que siempre está aportándonos algo, nos cuenta que dice que hay una alumna en teatro callejero que no tiene disfonía, que tiene antecedentes de asma, y que el tiempo máximo fonatorio promedio de las vocales es de 6 segundos nada más. Es poquito. Muy poquito, pone terrible. Y dice, tiene 1,70 m aproximadamente de altura. Mira vos. Una pena, mucho para trabajar porque esto mejora. Vos sabés que el asma va formateando la caja y hace que los músculos funcionen de un modo diferente, porque viste que es sabido que la caja del asmático es en quilla hacia adelante, el esternón se adelanta mucho. Es muy curioso pensar que el conflicto del asmático, que siente que le falta el aire, es que nunca sopla y siempre inspira. Claro, en realidad no sale el aire, el tema es que no entra porque no saca. Exacto, y el cerebro reclama oxígeno y se la pasan inspirando. Claro, entonces la sensación de ahogo pareciera que falta y en realidad hay un exceso. Y en general lo que hay que hacer es enseñarles a soplar y que saquen todo y que cuando creen que sacaron todo el aire,
sigan sacando. Ujú. Entonces, 6 segundos de duración de vocales es poquito, es muy poco. escaso. Muy poco pensando que esta chica hace teatro callejero, por lo que cuenta Lili. Sí. O sea, que necesita usar su voz en un volumen muchísimo mayor que si fuera una actriz de telenovela, de televisión. Sí. Ahora, son muy curiosos también los alumnos cuando vos les pedís un tiempo máximo fonatorio de vocales, porque a veces mandan con tal presión que no duran mucho. Nada, claro. Y vos decís, caramba, podrías durar más. Bueno, pero ahí es donde uno le va marcando una técnica y una manera adecuada y empiezan a encontrar la forma correcta de hacer las cosas. Exactamente. Y esa es nuestra función. Nuestra función es formarlos. Creo que nuestra función también es formar en la prevención. ¿Sabes qué me gustaría hablar? No sé qué pasó con nuestra invitada. No nos La vamos a extrañar, la Sí, vamos a tener que no nos invitar a podemos otro comunicar, programa. seguramente debe Porque estar muy bien. es tan importante todo lo que ella nos iba a contar respecto de cómo enfrentarnos a las afecciones respiratorias pulmonares, Ujú. qué hacer, no asustarnos, tener tips, consejos para salir adelante, más allá de los que todos conocemos, como es respirar vapor. Sí, siempre es necesario ponerle algo a lo que uno inhala para favorecer o mejorar la situación, y así sucesivamente. Pero bueno, la volveremos a invitar. Sí, vamos a averiguar qué le pasó. Capaz que se perdió. Y No. es difícil esta ciudad. Es muy complicada, pero se llega fácil. Bueno, contá entonces qué era lo que querías contar. Que me gustaría hablar de lo que pasó con un conductor muy conocido esta semana. Me suena. ¿Sabes qué es lo que, hablando de los corticoides, ¿no? Mm. Obviamente nosotros no conocemos exactamente cómo fue la situación, no conocemos más que lo que los medios contaron, que tampoco sabemos si es totalmente así como ocurrieron las cosas, que le inyectaron un corticoides, el médico clínico le inyectó un corticoides dando por sentado que era una laringitis y aparentemente sus cuerdas vocales no fueron revisadas. Y nosotros, nuestros médicos, amigos, colegas en la Sociedad Argentina de la Voz, permanentemente hacen escuela diciendo que no se puede inyectar corticoides sin saber, por un tema de disfonía, sin saber lo que está pasando a nivel de cuerdas vocales y de laringe. Pero lo más terrible que me pareció a mí es que después de esa inyección de corticoides, a partir de haberse quedado sin voz, sin poder emitir sonido, con una sensación de opresión y de cierre de la garganta, volvió a conducir. Eso es terrible. Porque, a ver, retomo todo lo que dijiste recién. Coincido tantísimo. Pero pongamos que había una disnea, un estridor, y que entonces sí era vívido el riesgo de falta de oxigenación por cierre de glotis. ¿Bien? Suponete que es así, entonces cualquier clínico sale del paso con una inyección de corticoides para restablecer la viabilidad de aire. Pero lo que hay que tener muy claro, pero muy claro, es que no se puede volver a hablar, porque justamente fueron las cuerdas vocales las afectadas en este proceso. El proceso inflamatorio provocó que se cerraran, que el aire no pasara, hubo que abrir la vía respiratoria con corticoides y al ratito volvemos a hacer sonido, volvemos a enardecer al público, volvemos a generar entusiasmo, mencionando participantes y demás. El riesgo al que se sometió fue terriblemente alto. Yo le digo mucho, lo hemos comentado en clase con los chicos, tanto cantantes del conservatorio como con los estudiantes de locución, y también lo hemos comentado con los chicos de las escuelas de teatro, que semejante patriada, semejante heroísmo no tiene realmente rédito, no sirve, nadie nos lo va a agradecer. Estamos poniendo en juego nuestras cuerdas vocales. En el esfuerzo puede ocurrir que uno tironee de las mucosas y entonces, por ejemplo, se provoque un pólipo.
o haya algún tipo de dificultad. Nunca, gente, se expongan a salir al aire nuevamente cuando están en una situación de urgencia como en la que se encontró este conductor. Último momento. Último momento, Sí, traes una noticia. La doctora Ana Kors tuvo una complicación con un paciente. No es que el paciente tuvo que atender y no pudo llegar, pero nos está llamando por teléfono. No. Sí, así que yo le pedí recién que... Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Débora? ¿Cómo te va? Bien, te quiero contar que está con nosotras, que está conmigo en el estudio, María Eugenia Pérez Ibáñez. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? La licenciada María Eugenia Pérez Ibáñez es también licenciada en fonoaudiología, también expresidente de la Sociedad Argentina de la Voz. Acá somos expresidentes. No, vos sos actual presidente. Y entonces, qué bueno que por lo menos nos podemos comunicar telefónicamente. Ana, contanos, ¿cuáles son las afecciones pulmonares más comunes? Hoy vos sabés que están peleando ahí arriba, punta a punta, el asma, que es la más común de todas, sin duda, el asma, y le sigue muy de cerca el EPOC. Uh-huh. También hay que acordar, hay otras, hay fibrosis, hay muchas neumonías en este momento, sobre todo. Uh-huh. Hay muchas más neumonías que otros años, hay muchas neumonías virales que son independientes de la vacuna, igual que las gripes. La gente cree que porque se dio la vacuna tiene la enfermedad y no tiene absolutamente nada que ver con ella, al contrario. La vacuna nos sigue previniendo de otras neumonías, etcétera. Y son muy importantes, sobre todo en los pacientes que tienen estas afecciones tan comunes y que son muy sensibles a contraer cualquier otra enfermedad. Te voy a hacer una pregunta, Ana. ¿Hay algún Dime. rango etario más lábil para este tipo de problemas? Del asma y del EPOC. Claro. Y de las neumonías. Mira, casi todas las enfermedades, salvo EPOC, que se dan en los más grandes solamente, no en los chiquitos. ¿Querés que aclare ese EPOC para la gente? Por favor. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la causa más común, y de eso no se vuelve. La podemos mantener, podemos hacer que tarde un poco más en empeorar, pero siempre va un camino hacia adelante. Y la causa más común, no es la única, pero sí la más común de la EPOC, es el cigarrillo, obviamente, que no es malo solo para los pulmones, sino para todo el aparato respiratorio. Y bueno, claro, la gente a pesar de eso sigue fumando. Eso se da en los más adultos, obviamente, porque tiene que ir poniéndose cada vez más mal el pulmón. O sea, hay franjas del pulmón que dejan de funcionar y llega un momento en que la gente se ahoga y ahí es cuando se da cuenta que está mal. Pero claro, esto empezó lentamente, pero el asma se puede dar desde muy bebecito, desde muy pequeñito, solo que en general comprobar que realmente es un asma alérgico, porque no todos son alérgicos, y aproximadamente a partir de los 3 años de edad. Así que hay asmas que son alérgicos y asmas que no tienen origen alérgico. Sí, hay algunos asmas, no son la mayoría, pero sí, es muy importante hacer la diferenciación por el tratamiento. Y los tratamientos... Para ciertas cosas es lo mismo. Para qué sé yo, para los problemas que asma crea, sobre la respiración, la voz, etcétera, que de eso ven ustedes mucho más que yo, es lo mismo. Es claro, lo mismo que sea o no. Pero para el tratamiento que le vamos a hacer al paciente, problema con asma o de asma, sí es porque en el tratamiento del paciente alérgico, sí o sí, para hacer un tratamiento de base, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud ya hace muchos años, está absolutamente comprobado, hay que hacer inmunoterapia, o sea, hay que hacer vacunas específicas, especiales para cada paciente.
Si no es alérgico, eso no tiene sentido y solo estamos haciendo un mal tratamiento porque no le va a hacer ningún efecto, Claro. le hacemos gastar dinero y quedamos mal encima. O sea que Claro. el tratamiento no solamente es con corticoides. Corticoides orales, terapis. Ujú. En general, el tratamiento... Inhalados. Ujú. Cuando me decís corticoides, en este caso, como tratamiento, ¿a qué te referís? ¿A los corticoides inhalados? En realidad estábamos O a los hablando, corti- claro, que los corticoides inhalados Decime. afectan la voz muchas veces. Obvio, Ujú. obvio, Por- muchas veces, pero a pesar de eso y consultando permanentemente con ustedes y haciendo que el paciente muchas veces tenga que tratarse con ustedes, Ujú. el mejor tratamiento que existe hoy para el asma, sea o no alérgica en este caso, es el corticoide inhalado. Los corticoides actuales, modernos, inhalados, porque son muy locales y es casi nada lo que pasa a circulación y se les da desde muy chiquititos hasta se puede usar toda la vida. Vos trabajas... Bien hecho, mejor. Bien. Claro, es lo que estábamos hablando antes, que la dosis tiene que estar indicada correctamente por el médico, ¿no? Porque mucha gente toma al comienzo de su tratamiento, estoy hablando de adultos, ¿no? El médico le le indica la dosis y después deja de ir al neumonólogo y después cuando tiene alguna crisis se inyecta es una manera de decir, se suministra la misma dosis sin hacer un nuevo control. Sí. ¿Los controles son anuales, son mensuales? ¿Cómo es, Ana? Espera, escúchame, vamos a mejorar la comunicación porque tenemos un problema. Bueno. ¿Sí? 2 segunditos y enseguida, mira, ponemos un tema musical y mientras tanto mejoramos la comunicación. Volvemos a llamarte. Hermoso tema. Qué lindo tema, qué lindo tema. Bueno, seguimos, ahora tratamos de mejorar la comunicación con la doctora Ana Coats. A la que le queremos agradecer igual su participación a través del teléfono, porque realmente esto es lo que ocurre en la medicina, la gente con vocación se dedica a sus pacientes y ellos son la prioridad, y hasta que no logró sacar a su pacientito de una urgencia, no pudo comunicarse con nosotros. Gracias, Ana. Ana. No, perdonen. No, por de favor. Ningún modo, Por de ningún favor, modo. estás- Primero los pacientes, siempre. Y estás acá presente. Ana, ¿podrías explicar muy fácil para que la gente, para que yo entienda, la diferencia entre el EPOC y el enfisema? Sí. A ver, EPOC, vamos a empezar diciendo cuál es rápidamente y simplemente la función del pulmón. Sí. El pulmón es como, está lleno de globitos, es como si fuera un montonazo de globitos, de los globitos que usamos para inflar, y lo que sirve es para respirar, ¿cierto? Sí. Entonces se llena de aire, no importa lo que pase adentro cuando se llena de aire, pero se llena de aire y cuando se llena de aire esos globitos se inflan y cuando los globitos se achican el aire sale. Uh-huh. Esto es lo natural y sabemos que es esencial para la vida. Lo primero que hacemos cuando salimos, cuando nacemos, es respirar, porque dentro del útero de mami no respiramos, y lo último que hacemos en la vida es respirar. O Sí. sea que la respiración, chicas, sabemos nosotras que es sumamente importante. Así es. Muy bien. Entonces, esa es la función del pulmón. Pueden pasar muchas cosas en ese pulmón o en esos globitos. Uno es que se llenen de aire y después ese aire no pueda salir, que se rompan las divisiones entre los globitos y se haga un gran globo en algunos sectores. Eso sería enfisema. Tengo lleno de aire adentro, no puedo cambiar el aire, entonces ese sector, aunque tenga aire, no sirve. Clarísimo. EPOC. El pulmón se va llenando de cicatrices.
es como una cicatriz que vemos afuera, se pone duro, seco, los globitos dejan de existir, se hace una cicatriz. Ese sector no sirve para el intercambio del aire igual que el otro. Uno está lleno de aire, el otro está vacío, colapsado y hecho una cosa dura, se llama fibrosis, pero ninguno de los dos nos sirve para la función que es la respiración. Perfecto, clarísimo. Más o menos. Clarísima Bien. la explicación, clarísima. Eso no quiere decir que una persona con EPOC además no pueda tener partes con enfisema. Claro, También sobre puede llovido pasar. mojado, digamos. Claro. Exacto, y también puede tener enfisema un paciente que tiene asma, un paciente que tiene bronquitis. Bueno, no. No vamos a entrar en detalle. Nos metemos en otras Claro, cosas, sí. tal cual. Te quiero hacer otra pregunta, porque ya estamos llegando al final de nuestro programa. Entonces, ¿hay en este momento o en general alguna población a la que quieras decirle, gente, cuidado, corran, vayan a verse ante estas situaciones? Sí, fundamentalmente a los niños, pero no le decimos a los niños, le tenemos que decir a los papás, porque los niños no vienen solitos, que ante cualquier problema respiratorio, sea alto o bajo, o sea mocos, como dice el pediatra, ya se le va a pasar, no siempre se pasa. O problemas respiratorios del pulmón, que en general son tos, catarro y ruiditos, como si tuvieran gatos. Las mamás dicen, tiene una bolsa de gatos o tiene chiflidos. Eso que vayan al especialista, sea el neumonólogo, el alergólogo, después seguirá su curso. Y por favor a los pediatras que pongan mucha atención y que pongan mucha atención en los respiradores bucales. La otra población de riesgo en esta época son las personas que tienen EPOC, enfisema. La otra población de riesgo en esta época son las personas mayores. Y Los yo, más, sí. y yo Sí. que tuve como 10 neumonías en 11, 12 años también, ¿soy una población de riesgo? Yo, perdóname que te lo diga, pero no creo que hayas tenido 10 o 11 neumonías. ¡Apa! Mirá lo que estás descubriendo bueno, eso en tu es lo vida. que me diagnosticaron. Bueno, yo sé que se hacen ese tipo de diagnósticos, pero no creo que haya sido... Es muy raro. La gente que en general me viene a decir, porque yo tuve 2 neumonías por año, en general no fueron neumonías. Ajá. Por eso te digo, lo dudo. Habría que ver retrospectivamente qué tuviste, o ver si volvés a tener una neumonía, no volverte a ver porque nunca te vi, para ver realmente cuál es el diagnóstico real. ¿Se puede hacer un estudio retrospectivo? ¿Hay Y a secuelas, veces huellas? hay algunos, por ejemplo, si haces una espirometría, a lo mejor descubrís algo, a lo mejor no. Claro. Tenés hoy tomografías, buenas radiografías, y a veces se descubre, sí, muchas cosas. Bueno, Y pero otras no tantas. Pero como bien decís, no hay que acomodarse en que tiene mocos el nene y ya se le van a pasar, o que está un Eso. poquitito agitado, que duerma y entonces después se le va a pasar la agitación. Exactamente. Porque Siempre es mejor consultarlo. y tomar las cosas a tiempo. Sí, a tiempo se pueden evitar muchos problemas graves de mayor. Muchos. ¿Hay muchos. alguno de los hospitales municipales se especializa más que otros en vías aéreas? Hoy en día no, ¿eh? Antes sí, antes teníamos NI, teníamos Tornú. Hoy no. Hoy es más o menos cualquier hospital general de agudos se especializa en vías aéreas, o sea, la mayoría tiene neumonología y alergología. No hay una especialidad. Y otorrino. No nos olvidemos que estamos todos juntos. Claro. Todos trabajamos en vía aérea y fonoaudiología y odontología incluido. Y kinesiología con las maniobras quiroprácticas. Y kinesiología también, sí señora, que me perdonen que los olvidé. Bueno, No, está todo nos bien. olvidamos así chiquitito y los decimos después, porque todos somos un gran equipo de salud. Así se debe trabajar. En un equipo O así inter. se debería trabajar, sí. Es lo por lo que bregamos muchos que sabemos de la importancia, que nadie puede saber todo. Claro. El No, trabajo, por supuesto. el trabajo inter y multi e interdisciplinario. Exactamente, totalmente de acuerdo. Doctora Ana Coates,
Un placer, muchísimas gracias por haberte conectado, aunque sea telefónicamente con nosotras. Te cuento que es la primera vez, hoy cumplimos el programa número 20 y es la primera vez que salimos al aire con una comunicación telefónica. Así que tuviste... Bárbaro, entonces, bárbaro, vamos a festejarlo. Muchísimas gracias por tu presencia, por tus consejos, por toda tu sabiduría puesta para el público. Al contrario. Muchas Al gracias. contrario. Un beso Gracias enorme. a ustedes porque el trabajo de difusión es muy importante y se hace muy poco en nuestro país. Es así, es así. Así es. Beso grande. Gracias, Un Ana. besote para ustedes, chicas. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hemos escuchado a la doctora Ana Coats. Es neumonóloga y, como escucharon, sabe un montón. Vamos a ver qué nos preparó Joaco. Y estamos cerrando. Qué lindo tema para empezar a despedirnos. Soda Stereo. Hasta el miércoles entonces. No, todavía no. ¿Escuchamos? Y nos vamos. Bueno, y ahora sí llegó el momento de despedirnos, pero antes de irnos... ¿Qué tenemos el miércoles que viene? A ver, este fin de semana no es un fin de semana cualquiera. ¿Por? Vamos a festejar el Día del Padre. Ah, cierto, el domingo es el Día del Padre. El tenés domingo razón. es el Día del Padre. Entonces, el miércoles que viene, vamos a hablar de la voz de los padres. Ah, mira vos, ¿así que los padres tienen una voz distintiva? Ah, averiguaremos. ¿Qué opinas? ¡Qué lindo! Yo vengo el miércoles, ¿eh? Ah, si faltaba, mira. Joaco, muchas gracias. Quedan invitados miércoles que viene para escuchar la voz de los padres. A las 19 horas por Radio TOC. Esto es Notas de Voz. Notas de voz. Notas de